Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que nada nos gozamos en este día de fiesta con nuestra Madre Santísima. Permítenos siempre acercarnos cada vez más a ella, amarla cada vez más, porque es un puerto seguro que nos lleva hacia ti. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des el Espíritu Santo para entender los designios tuyos dentro de los dogmas marianos, dentro de la palabra de Dios, dentro de la palabra de nuestra Madre la Iglesia. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima hoy en un día especial para ella, para nosotros sus hijos y para toda la Madre la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con los signos del reino de Dios en el numeral 547. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y designios, Hechos 2:22, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Dios es el Mesías anunciado. Numeral 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invita a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Mis hermanos, en el tiempo de Jesús muchos querían ver los milagros por ver curiosidades o satisfacer sus deseos mágicos, como mucho católico el día de hoy lo hace, buscando la santería y buscando a los brujos y a todos ellos para que les cumplan sus deseos como si fueran mágicos y concedan milagros a través de la santería. Pero resulta que Dios no funciona así. Dios no nos concede nada que no tenga que ver directamente con nuestra salvación. Y el católico mal formado creen que pedirle a Dios es como a una varita mágica que le pedimos y nos concede. No, así no funciona Dios. Dios lo único que le interesa es nuestra santidad. Dios lo único que le interesa es que alcancemos la vida eterna. Todo lo que tengamos que pasar aquí para llegar allá es, por decirlo así, secundario. Claro que sí quiere que vivamos bien, pero lo que mero le interesa es nuestra santidad. Numeral 549. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grande, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas, que era lo que les decía. Si así Dios nos ayuda en enfermedades, en hambre, en todo, en injusticia y todo lo que querramos, sí, pero eso es secundario. Su meta primordial y su razón de venir a este planeta fue para liberarnos de la esclavitud del pecado, por ende, para llegar a la santidad y a la vida eterna. Numeral 550. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria que Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Regnavit aligno Deus. Dios reinó desde el madero de la cruz. Las llaves del reino. Numeral 551. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de la autoridad
y los envió a proclamar el reino de Dios y curar. Lucas 9:2. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo. Por medio de ellos dirige su iglesia. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 12, 29 y 30. Esto el hermano protestante no lo soporta, ni siquiera lo logra entender. Y aunque lo entendiese, no lo podría aceptar si no fuera por el Espíritu Santo. Porque al entender esto, no tiene otra opción más que someterse a la Iglesia Católica. Y nunca lo hará. Eso se oye muy anticristiano. Es muy difícil que lo haga. Porque para eso se ocupa quitarse la soberbia para empezar. Para nosotros someternos a otras personas con autoridad, se ocupa humildad. Cosa que carece mucho el protestante. Aparentemente se ven humildes, pero cuando dicen, yo no me voy a acostar con alguien pecador igual que yo, ¿qué importa si es pecador igual que yo o no? En el sentido de que es un mandato de Dios. Como sean ellos, ese no es mi problema. A mí me interesa obedecer a Dios. Pero como están llenos de soberbia, entonces se comparan con los que Dios puso por la soberbia que no los deja ver. Por eso es que digo que es difícil, no por el hecho de que sean protestantes. Numeral 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Mis hermanos, yo he escuchado, esta es como una nueva explicación que tienen los protestantes para tratar de engañar al católico, donde dice que tú eres Kefas y que Kefas significa piedrita chiquita, y que por eso es que no era la piedra angular. Pero en ese afán de querer negar la autoridad de la iglesia para no tener que someterse a ella, los hace decir disparates. Una cosa es la piedra angular, que es Jesucristo, y otra cosa es la piedra de fundación. Son dos cosas distintas. Que el protestante no lo sepa o no lo quiera saber es problema de ellos, pero nosotros los católicos lo entendemos. El hecho de que Cristo haya fundado su iglesia sobre Pedro no significa que es más que Cristo, como ellos quieren dar a entender. La piedra angular es Jesucristo y ese lugar nadie se lo quita. Pero la piedra sobre la cual edifica su iglesia es Pedro. Les guste o no, así sea una piedra chiquita, una boronita o un risco, un peñasco. La cosa es que Cristo fundó su iglesia sobre esa piedra. Así que, les guste o no, al protestante le gusta decir, tú eres Pedro, y apuntan a Pedro, hace cuenta como si yo fuera Jesús y la cámara es Pedro. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, y el protestante voltea el dedo para acá. Ni lógico es ni bíblico, porque no tiene lógica que le diga a Pedro que él es Pedro, y luego que se voltee hacia él y decir, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué? En todo caso haya dicho, escucha Pedro, sobre mi piedra, sobre mí, que soy la piedra, edificaré la iglesia. En todo caso. Pero ¿para qué le dice, tú eres Pedro? ¿Para qué? ¿Para qué dirigirse a Pedro y luego dirigirse a él indirectamente? No tiene lógica. Pero bueno, el protestante en su ceguera busca la manera de interpretar lo que no es, de torcer, como dicen las escrituras, de torcer las escrituras para su propia condenación. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada por Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Por eso es seguro estar fiel al Papa, porque el Papa es el que tiene esa autoridad de Jesucristo y ese mandato de apaciguar las ovejas. Ahora estamos en un tiempo donde las ovejas quieren apaciguar al pastor, pero eso no es bíblico.
lo bíblico es que el pastor apaciguará las ovejas. Numeral 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, Juan 10:11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, Juan 21:15 al 17. El poder de atar y de desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinales en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino de Dios, las llaves del reino. Amén, que es lo que les he dicho. El Papa tiene la autoridad de Pedro. Les guste, les duela o no les duela a los protestantes. El Papa es al quien se le dio el poder de las llaves del reino. Una visión anticipa del reino la transfiguración. Numeral 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan, el rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Lucas 9:31. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo elegido, escuchadle. Lucas 9:35. Numeral 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria, Lucas 24:26, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado el sufrimiento del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota trinitas apparuit, Pater in voce, Filius in nomine, Espíritu in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Liturgia bizantina, himno breve de la festividad de la transfiguración del Señor. Qué hermosas palabras. Numeral 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloria venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo, nosotros en un cuerpo glorioso, este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Hechos 14:22. ¿Cómo olvidamos esto? Tenemos que pasar por tribulaciones, es parte de la vida, es parte de la purificación cristiana. Todos vamos a sufrir, pero los cristianos le tenemos un propósito al sufrimiento, no sadístico, no
de ese macabro que se goza del dolor, no, sino que estamos conscientes de que se sufre y dentro de ese sufrimiento se lo ofrecemos a Cristo. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para que después de la muerte, pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú. Voy a leer un poquito atrás y quisiera que meditaras esto. No cierres los ojos, mira directamente a la cámara. La vida desciende para hacerse matar. La vida misma desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú y yo, ¿vas a negarte a sufrir? Este es un golpe para mí. No me gusta sufrir. Pero si el que es el pan, la vida, el camino, tiene que pasar por lo que pasó, ¿acaso yo me puedo negar? Qué fuerte, muy fuerte. Con esta pregunta quisiera que nos quedáramos todo el día. Si Dios siendo Dios pasó por el sacrificio de la cruz, ¿acaso yo me puedo negar a sufrir lo que me toque vivir? Cada uno según nuestra vida que estemos viviendo. La paz del Señor y tengan un bendecido día.